Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y el oro tiene una abundancia de 0,004 partes por millón en la corteza terrestre, lo que, traducido, significa que si cogieras 1000 millones de átomos de la corteza terrestre de forma aleatoria, tan solo 4 de ellos serían de oro. Me dirás que 1000 millones de átomos no son tantos, dado lo pequeños que son. Y estarás en lo cierto, pero entonces 4 átomos es lo mismo que decir nada. Y es que, en efecto, este metal tan bonito, pero sobre todo con propiedades tan increíbles, es justamente de los más raros. Estás viendo el diagrama de abundancias de los elementos químicos en la corteza terrestre. Nos dice, literalmente, cuán abundante es cada elemento en la superficie del planeta y en los primeros kilómetros de profundidad. Ten en cuenta que el eje vertical es logarítmico, lo que significa que realmente las distancias en ese eje son mucho mayores que las representadas. Como ves, destacan 3 grandes grupos. Los elementos formadores de rocas, que no por casualidad son los más abundantes, los de abundancia intermedia y los metales raros, entre los cuales está nuestro amigo oro. Lamentablemente está entre los 10 elementos más escasos de la corteza terrestre. Otra cosa que me resulta fascinante de este diagrama es que el elemento más abundante formador de rocas es el oxígeno. No sé, es increíble que un gas, además el que necesitamos para respirar, sea el mayor componente de lo que pisamos. Esto es porque los minerales más abundantes de las rocas suelen ser variedades de la sílice, donde 2 átomos de oxígeno se juntan con 1 de silicio para formar las moléculas que a gran escala crean las rocas. Pero bueno, ya hablaremos de cómo crear una roca casera en otro tutorial. ¿Cuánto oro hay en total en este planeta? Empecemos viendo el que hemos minado. Este cubo de unos 20 metros de altura representa las 190.000 toneladas de oro que hemos extraído los seres humanos. Como ves, es bastante ridículo. Ahora pongámoslo en perspectiva. ¿Cuánto oro queda por extraer? Si bien esta es una pregunta muy relativa, como hacemos siempre en esta serie, vayamos a lo grande. Este cubo de 1606 metros de altura contiene las 80.000 millones de toneladas de oro que hay en la corteza terrestre. En otras palabras, todo el oro que, más o menos, podríamos obtener con las técnicas actuales de extracción. Como ves, lo que hemos explotado es una fracción muy pequeña del total, pero no despreciable. Y este tercer cubo representa todo el oro que hay en el planeta Tierra. 31 kilómetros de altura. No te digo su masa porque ya entramos en números que el cerebro humano no puede realmente conceptualizar. ¿Hay poco oro en la Tierra? Sí, pero solo si lo comparamos con el resto de elementos. Desde un punto de vista humano, hay una cantidad absurdamente grande. El problemilla es dónde se encuentra este oro. Seguramente hayas notado la enorme diferencia que hay entre el cubo de oro de la corteza y el total del planeta. Y es que una de las propiedades del oro es su elevada densidad, casi 20 veces la del agua. Por esta razón, por lástima de piratas y europeos, cuando los galeones que transportaban el oro eran víctimas de un naufragio, los lingotes no flotaban y caían hasta las profundidades. Y exactamente lo mismo pasó, pero a mayor escala, hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra se formó. Durante varios millones de años siguió siendo una bola de magma, de tal modo que tanto el oro como el resto de metales pesados fueron hundiéndose hasta el núcleo, en una especie de naufragio a escala planetaria. Y es por esta razón que hoy tenemos un núcleo tan rico en metales, capaz de generar el valiosísimo campo magnético que nos protege del Sol, aunque también tiene sus cosas malas. Este naufragio fue el responsable de secuestrar los elementos más preciados, que quedaron encerrados para siempre en el corazón del infierno que da vida a nuestro planeta y a nosotros. Entonces, ¿el oro que hemos obtenido los humanos, de dónde viene? Recordemos que el pozo más profundo es el pozo superprofundo de la península de Kola, en Rusia, que alcanzó los 12.262 metros de profundidad, 12 kilómetros, más o menos. El centro de la Tierra está a 6.371 kilómetros, por lo que las minas no nos llegan al núcleo. Debemos buscar hacia el otro lado, hacia las estrellas. Y es que, efectivamente, la práctica totalidad del oro del que disponemos los humanos es de origen meteorítico, el resultado de millones de años de aportaciones de asteroides cuya trayectoria coincidió con la de la Tierra y que poco a poco fueron depositando el valioso metal dorado, y lo mismo con todos los metales pesados. Sabiendo esto, ya conocemos los 2 grandes depósitos de oro que hay en el planeta, el superior con una concentración más baja, puesto que depende de aportes cósmicos, y el inferior, con una concentración más elevada, pero mucho más difícil de alcanzar. Dentro del superior, los depósitos de oro convencionales que existen son de tipos muy variados e imposibles
imposibles de tratar en un solo vídeo. De hecho, cada depósito tiene particularidades únicas que hacen que requiera un estudio específico para explotar ese yacimiento de la forma más eficiente posible. Sin embargo, a muy grandes rasgos, podríamos decir que todo depende de las ya mencionadas partes por millón. Esto es un granito, una roca fea, seguro que alguna vez te la has cruzado en tu vida y la has ignorado. Pero yo te diré que este granito al que has ignorado contiene cada millón de átomos de silicio y oxígeno un átomo de oro. Te parecerá poco, pero estamos hablando de una parte por millón, lo que es un ofertón si lo comparamos con las 0,004 partes por millón que hay de oro en la corteza media. Y es por esta razón que la mayor parte de minas de oro son así, feas y sin oro a la vista, porque todo es relativo. Una roca merecerá o no la pena en función de las partes por millón de oro que tenga y el precio que éste tenga ese momento en el mercado. Un yacimiento que hoy en día no merece la pena, dentro de 50 años es quizá una de las principales minas del mundo y podría estar bajo tu casa. En realidad, en un futuro distópico donde el precio del oro se disparara, sería teóricamente posible que toda la corteza terrestre fuera considerada como un yacimiento de oro. Para sacar el oro de estas rocas feas, se usan métodos químicos. Antes, cuando las concentraciones de oro eran mucho más altas, cuando literalmente te encontrabas pepitas en los yacimientos, su extracción era mucho más fácil y se podía hacer usando la propiedad física de la que hemos hablado antes, la densidad. Si un sedimento que contiene oro es removido, los materiales se separan en función de su densidad y de ahí se obtiene el oro concentrado. Sin embargo, hoy en día estos yacimientos con concentraciones tan altas son más bien anecdóticos y se tiene que recurrir a métodos más sofisticados. Una de las increíbles propiedades que tiene el oro es que es resistente a casi todo, reacciona con muy pocas cosas. Es por esto que su extracción mediante reacciones químicas fue difícil de idear, extracción que en el 90% de los casos se resume en una de estas dos sustancias, cianuro o mercurio. El primer método es el responsable de consumir cerca del 15% de todo el cianuro producido a nivel mundial anualmente. Consiste en una disolución de cianuro en agua que, al meterle el granito u otra roca triturada, disuelve únicamente el oro, creando un líquido rico en el metal. De esta forma, solo es cuestión de ir añadiendo roca triturada y poco a poco las partes por millón de oro van aumentando en el líquido. Luego está el otro modo, el que usa mercurio, que es cada vez menos utilizado, puesto que es altamente contaminante. Hace uso de un fascinante proceso llamado amalgamiento, donde el mercurio literalmente se come al oro, pasando a formar una única sustancia líquida, mientras que los otros componentes de las rocas trituradas no se inmutan. De esta forma, todo es cuestión de ir filtrando la roca en el mercurio y, al terminar, separarlo del oro con algún ácido, que disuelve el mercurio pero no el oro, dejándote una sustancia con 1 millón de partes por millón de oro, es decir, oro puro. Por lo que solo será cuestión de triturar toda la corteza terrestre y hacerla pasar por bañeras de mercurio o cianuro, y ya tendríamos todo el oro del depósito superior. Pero, ¿qué hacemos con el del núcleo? Bueno, pues ir a buscarlo. El calor no será un problema, ya hemos logrado tocar el sol sin morir. Bueno, en verdad sí será un problema, porque aquí abajo no hay plasma, sino roca líquida, que es completamente indiferente a los efectos de los campos magnéticos. La temperatura en la superficie del núcleo exterior de la Tierra es de unos 4000 grados centígrados. El elemento que más aguanta sin fundirse es el tungsteno, que aguanta hasta los 3400 grados, por lo que este nos serviría para hacer gran parte del tubo que nos comunicaría hasta donde está el oro. Pero necesitamos algo que resista más de 4000 grados, que, por suerte, desde 2015 lo tenemos. Y es que, combinando hafnio, tántalo y carbono, unos investigadores consiguieron crear la receta de un material que, de crearse, cosa que aún no se ha llevado a cabo, de hecho no tiene ni nombre, soportaría sin fundirse hasta los 4126 grados centígrados. Con él podríamos construir la estructura extractora. Así que ya lo tienes. Al abrir la válvula, la tremenda presión haría que un chorro de magma metálico hipercaliente y ultrapresurizado, un volcán artificial, vamos, empezara a brotar en la superficie de la Tierra cual bomba de petróleo. Tan solo haría falta refinarlo y ya tendríamos todo el oro del planeta. El campo magnético y las placas tectónicas se detendrían. Pero oye, ya hablaremos de cómo poner en marcha un planeta en otro megatutorial. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. Deja un me gusta.